Buenas noches. Muchas gracias por Hola, acompañarnos la noche de hoy a esta reunión virtual que se titula Cómo comprar tu propiedad en Estados Unidos a través de un crédito. Le damos las gracias por tomarse su tiempo. Mi nombre es Karina Labarca y no es mi compañera Sandra Winansky. Las dos somos agentes de bienes raíces en Estados Unidos y estamos en la compañía llamada EXP. Eh, Tenemos más de 13 años de experiencia en el mercado de bienes raíces y nuestro enfoque es los inversionistas extranjeros. Entonces, tenemos unos excelentes aliados la noche de hoy que nos estarán explicando lo que hacen en Guatemala. Tenemos invitados de Guatemala y tenemos a Clayton, que mi compañera Sandra pues los va a presentar. Sandra, estás en mood. Ok. Un detallito, casi chiquito. Ok, buenas noches y gracias a los que se conectaron. Como dice Karina, pues bienvenidos a este webinar. Nosotras para lograr una inversión exitosa para los clientes tenemos que trabajar en equipo. Y hoy le queremos presentar pues grandes aliados que están dos en Guatemala y uno aquí en Orlando. Voy a empezar presentando a Guatemala, por supuesto, Pedro Romero, que es un asesor inmobiliario. Él está especializado en el área industrial y tiene 38 años de experiencia, así que no saquen cuenta, él empezó chiquito. Para los primeros cierres la mamá lo llevaba, pues muy no tenía pequeñito. licencia, estaba muy chiquitito. Y Muy ahorita queremos, chiquitico. sí, imagínate. Entonces, por favor, Pedro, cuéntanos cómo, qué haces, cuéntanos un poquito de tu compañía, de todo allá en Guatemala. Ok, buenas noches. Creo yo que el campo de bienes raíces es muy interesante. Yo tengo 38 años de dedicarme al área industrial. Por supuesto que puedo vender de todo, pero mi especialidad son bodegas, terrenos industriales o bodegas. Nosotros tenemos pues yo diría tal vez la capacidad o la facilidad de tener inversionistas que le podemos construir al cliente sus bodegas o su centro de distribución a la medida. Pues es algo muy, eh, pues precisamente puede ser fácil, así como complicado, pero no es nada del otro mundo. O sea, tenemos experiencia ya de mucho tiempo y lo hemos hecho por lo menos hacer centro de distribuciones unas 2 veces al año. Y vivimos alquilando, vendiendo bodegas, vendiendo terrenos, pues durante todo el año, ¿verdad? Y el área residencial, pues sí la manejamos, solo que básicamente yo no mucho me dedico a eso. Yo se los paso a mis colegas o también pues estoy involucrando a una de mis hijas a que ella tome el área, o sea, para que proteja esa área, porque nosotros realmente nuestro fuerte es la industria. Entonces ella se está o se va a dedicar al área residencial comercial, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos desde hace 38 años y aquí estamos. Gracias a Dios, bien. Gracias. Qué bueno, gracias Pedro. Otro de nuestros aliados es el señor Herbert Vázquez, que tiene también 21 años de experiencia en el ramo inmobiliario, es Master Coach, ha hecho programas educativos súper exitosos, también fue encargado de la parte de educación de la Cámara de Bienes Raíces en Guatemala y queremos, bueno, que nos cuentes un poquito de tu compañía actualmente y qué es lo que estás haciendo, Herbert. Pues gracias por la invitación, gracias Sandra y Karina. Clayton, qué gusto conocerte. Les digo, desde hace 23 años me he dedicado a este mercado, al mercado inmobiliario. Empezó como muchos creemos, un hobby y hoy por hoy pues llevo 23 años y no salimos de esto. Quiere decir que es interesante, es una buena carrera. Eh, Empecé como agente inmobiliario, como muchos. Mi especialidad fue el mercado de oficinas. Siempre me encantó el área de oficinas, el área de comercio. Después, ya formando la inmobiliaria, me di cuenta que la especialización por área y por ejecutivo es lo mejor que puede haber, porque no es lo mismo vender vivienda que vender industria o comercio.
Después tuve la oportunidad de formar parte de la prestigiosa Cámara de Bienes Raíces aquí en Guatemala, 4 años como director de educación, formando asesores de ventas. Continué en la formación de equipo inmobiliario y bueno, después avancé como coach de ventas, master coach, formando equipos a más de 15 inmobiliarias a nivel nacional e internacional y con 3 desarrolladoras en Guatemala, donde la verdad es que fueron experiencias. Formar un equipo de ventas es una experiencia, les puedo decir, incomparable. Bueno, hoy por hoy me dedico igual a bienes raíces, tengo mi propia inmobiliaria y manejamos también el tema de asesorías y consultorías a algunas empresas inmobiliarias, así como capacitaciones a nivel nacional e internacional. Y ahorita pues estoy participando en uno de los mejores webinars del mundo con Sandra y Karina de Miami. Qué bueno saludarles. Gracias, chicas. Gracias, gracias. Qué bueno que mencionaste la palabra, la ciudad en la que estamos, porque dijimos en Estados Unidos es muy grande. Sandra y yo estamos Ah, licenciadas en el estado de la Florida y nos especializamos en la ciudad de Orlando, la ciudad mágica de Orlando, y en Miami. Entonces, para que tengan pues una idea más clara de lo que hacemos. Continuamos, Sandra. Perfecto. Bueno, ahora nuestro último aliado de la noche de hoy es el señor Clayton Salazar. Clayton es la pieza clave para que todas estas inversiones se den porque él es el representante de Q Capital, especialista en créditos hipotecarios para extranjeros y para residentes. Tiene más de 7 años buscando las mejores opciones para las familias aquí en los Estados Unidos y afuera también. Y aunque ustedes no lo crean, es mucho más fácil hacer el crédito estando allá que estando aquí. Ya él nos va a explicar paso a paso todo lo que tenemos que hacer y van a ver que van a salir con unas herramientas muy buenas de este webinar. Clayton, gracias y bueno, ya la sala es tuya. Bueno, claro que sí. Bueno, primero que nada, qué bueno estar acompañado de expertos de la industria, tanto aquí en Estados Unidos como en otros países. Es excelente poder compartir estos espacios y pues a toda nuestra audiencia que están acá pensando en tomar esa decisión, en invertir en los Estados Unidos, en invertir aquí en finca raíz. Em, Como pues les comentó Sandra, mi nombre es Clayton Salazar, soy originalmente colombiano, llevo aquí 16 años en los Estados Unidos, me dedico hace 7 años a todo lo que es finca raíz y en la parte hipotecaria. Trabajo para Q Capital y Q Capital es un banco americano que nos especializamos en eso, en préstamos hipotecarios para extranjeros. También hacemos préstamos locales, refinanciaciones y todo esto, pero nuestra especialidad como tal es préstamos hipotecarios para extranjeros. Entonces, unimos fuerzas con agentes inmobiliarios como Karina, como Sandra, para que podamos llevar este mensaje a nuestros países o a Centroamérica y Suramérica, dejándoles saber que sí es posible comprar, que sí es posible apalancarte de un banco americano para hacer esta inversión aquí en los Estados Unidos. Muy bien. Clayton, ¿cuáles son los requisitos para un extranjero comprar aquí en los Estados Unidos? Ese señor de Guatemala dijo, bueno, voy a invertir allá este año. O sea, el primer inversionista, el señor Herbert Vázquez, quiere saber qué es lo que hay. Ok, pues básicamente los préstamos hipotecarios para extranjeros, los requisitos son bien fáciles, ¿ok? Tenemos 5 requisitos básicos. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, llenar la aplicación de crédito. La aplicación de crédito es un formulario de una sola hoja en el cual ponemos nuestra información personal. Número 2, copia de visa y pasaporte vigente para entrar a los Estados Unidos. Número 3, este es bien importante. Si el cliente es independiente, vamos a necesitar una carta del contador. Nosotros le vamos a enviar el ejemplo de la carta del contador y el contador simplemente copia y pega la información. Y si el cliente es un empleado, pues necesitaríamos una certificación laboral. Luego de esto vamos a necesitar 2 cartas de referencias bancarias de entidades financieras de su país de origen. Y por último, los últimos 2 meses de extractos bancarios donde el cliente tiene el dinero para la inversión. Puede ser ya combinación entre cuentas de compañía, cuentas personales. Tenemos también muchos clientes que ya tienen cuentas aquí en los Estados Unidos. Entonces también podemos utilizar una combinación entre cuentas en su país y cuentas aquí en los Estados Unidos. Básicamente, con esos requisitos ya podemos hacer una precalificación. Se le hace el estudio del perfil financiero al cliente
Y ya basado en ese perfil financiero, se le va a decir a Herbert, Q Capital te puede prestar hasta $2 millones para que tú compres la propiedad aquí en los Estados Unidos. Ok, ok. La visa es indispensable. Ya No, vi la sonrisa de Sandra. Me quieren vender dos propiedades de millón cada una. Sí. Hay muchas definiciones que aquí en Guatemala, pues, no todo el mundo lo conoce. ok, Esto lo vamos a resumir a la gente, si nos pueden escribir en el Messenger, aquí, en el, ¿qué? Sería Messenger, En el chat. para dejar sus datos en el chat, para poderles enviar esta información por escrito, ¿sí? Porque hablamos, por ejemplo, lo que tú decías, aquí le decimos estados de cuenta, las constancias de ingresos. Entonces, todos estos datos creo que son importantes para que lo sepamos, así como los beneficios. Me parece interesante que también tomen en cuenta los ingresos que aquí en Guatemala, por ejemplo, podamos tener combinados con los ingresos que hayan en Estados Unidos, ¿cierto? correcto. A muchas empresas que manejan logística, muchos importadores también pueden interesarles este producto. Por ejemplo, ahorita estoy viendo aquí a Claudia Rendón, una colega, qué bueno que esté conectada. Ella maneja muchos proyectos aquí en Guatemala. Ella, de hecho, inició con nosotros y es una de las mejores vendedoras que he conocido en proyectos. Entonces, estoy seguro que toda esta información le va a nutrir y también conoce mucho inversionista que puede referir también aquí a Clayton para que podamos trabajar una mejor línea de crédito para poder sacar un crédito exitoso. Mucha gente aquí en Guatemala no tenía ni idea que podían comprar a través de un crédito o que podrían tan siquiera aplicar un crédito allá en Estados Unidos para poder comprar un inmueble. Y eso es bueno. Clayton, otra pregunta. ¿Qué sucede si no hay ingresos en Estados Unidos y solamente hay ingresos aquí en Guatemala? No son necesarios los ingresos aquí en los Estados Unidos. Yo te voy a precalificar siempre con los ingresos de tu país. Si tienes ingresos aquí, excelente. Si no, no es necesario. Perfecto. Una, una pregunta, con temas de impuestos, ¿cómo andan con esos, Clayton? Cuando tú me dices temas de impuestos, ¿me hablas de temas de tributación o del impuesto que se paga por la compra? Del impuesto que se paga por la compra y también lo que se paga porque, por ejemplo, aquí en Guatemala pagamos un impuesto que se llama IUCI, ¿verdad? Que es un impuesto único sobre inmueble, que si no estoy mal, pues se paga, si no mal recuerdo, mejor dicho, ¿ah? Se paga, Nueve por no millar. sé exactamente, pero se paga año con año, ¿verdad? Correcto. El IUCI. Entonces, no sé qué Trimestral se tanto, paga. o sea, trimestral, sí. O, exactamente, o también puede ser eh, qué otros impuestos, mantenimiento, qué es lo que se paga allá, porque aquí pues allá varían, me imagino yo, ¿verdad? Sí, señor. Pues voy a hablarte de los dos. Primero, vas a tener el impuesto de la compra, que son las estampillas del Eso, precio, como todo exacto, esto. Em, Eso va a estar incluido en los gastos de cierre. Cuando exacto, ok, Y los gastos de cierre se dividen también en tres secciones, que es primero lo que te cobra el banco por hacer el préstamo, luego lo que te cobra el intermediario aquí en Estados Unidos, que se llama una compañía de título, él es como el intermediario entre comprador y vendedor, vamos a llamarlo como un notario, y ujú, los impuestos que tú le pagas al gobierno por la compra. En ese total va a ser alrededor del 6% del valor de la propiedad. Ahora, anualmente vas a pagar un impuesto predial, ¿ok? Ese impuesto predial, aquí los préstamos hipotecarios en Estados Unidos se usa el método francés. En el método francés, tú haces aporte a capital, aporte a interés, aporte al impuesto predial y al impuesto y aporte al seguro de la propiedad. Entonces, el impuesto predial va a depender del condado, ¿ok? Puede ser oscilar entre 1.1 al 2% de la propiedad. Lo que hace el banco es, se divide el impuesto predial en 12 meses y se le va a cobrar al cliente mensualmente. Ese dinero va a ir a una cuenta de escrow, como decir una fiducia, como decir ok, una cuenta ok, de ahorros. Y cuando se hace el pago del impuesto predial aquí, que es en noviembre, el banco saca el dinero de esa cuenta de ahorros y paga el impuesto predial por ti. Quiere decir ok. que en el pago mensual que haces por el préstamo ya eso está incluido. No tienes que Es, preocuparte de hacer ningún pago. es correcto.
Ujú. Eh, Quiero intervenir un momento porque hablamos ya de gastos de cierre, que es una parte, una pregunta muy importante, pero entonces ¿cuál es la inicial? ¿Con qué porcentaje de inicial puede un ciudadano de Guatemala invertir acá en Estados Unidos o qué porcentaje le aprobaría el banco? Como dicen en Guatemala, cabal. Entonces, te digo, em, el dinero que el cliente va a invertir se va a dividir en tres secciones: cuota inicial, gastos de cierre, reservas. Entonces, la cuota inicial va a ser del 30% del valor de la propiedad. El banco te va a prestar hasta el 70%. Los gastos de cierre ya los hablamos, que es de alrededor del 6%. Y en las reservas. ¿Qué son las reservas? Los préstamos hipotecarios para extranjeros son basados en liquidez, son basados en que el cliente tenga el dinero para la inversión. Entonces el banco quiere ver no solo que tú tienes el dinero para poder comprar la propiedad, pero que tú también tienes el dinero para poder mantener esta propiedad en caso tal de que esta propiedad no nos genere dinero en el primer año. Entonces el banco quiere ver que en tu cuenta de banco tienes unas reservas. Entonces las reservas que son el valor de la cuota mensual multiplicado por 12 meses. Ese dinero lo tengo que ver en tu cuenta de banco 40 días antes de la fecha de entrega de la propiedad, y cuando te entreguen tu propiedad, tú ya puedes disponer de ese dinero. O sea, simplemente es mostrarle liquidez en el momento del procesamiento del préstamo, pero ya cuando se hace el cierre o el traspaso de la propiedad, tú puedes disponer de esas reservas Ok, Ya se lo pueden gastar Clayton, libremente. sí. después del cierre, sí, señor. correcto, Le correcto. quería Normal. decir a la gente que si quieren poner sus preguntas en el chat, nosotros las vamos a estar leyendo y le damos a Clayton. Si Yo tienen tenía cualquier... una pregunta. Ay, disculpe, Sí, con el Ajá. tema de la visa, si uno tiene visa de turista, no, ¿hay algún inconveniente con eso? No, señor, no necesariamente, o sea, puedes tener una visa de turismo y no afecta tu visa de turista tampoco. Tú puedes comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos sin tener una visa de inversión. Puedes tener también una visa de inversión, pero no necesariamente tiene que ser de inversión. Y en el caso que no tenga visa la persona, También lo podemos hacer sin ningún problema, obviamente. ¿Qué tratamos de hacer? O sea, les voy a explicar un poquito cómo funciona Q Capital, o mi trabajo específicamente es buscar el mejor programa posible para este cliente. Q Capital es un banco hipotecario, pero también tenemos alianzas con 53 bancos. Entonces, en caso tal de que los términos de nuestro banco no sean los mejores, vamos a buscar los mejores términos para este cliente. Siempre tratamos de hacer un programa full doc, lo que llamamos nosotros documentación completa. Y en la documentación completa, obviamente la visa es uno de ellos. En caso tal de que este cliente no tenga visa, se puede hacer el préstamo hipotecario sin ningún problema. Simplemente que va a ser un poco diferente. Los términos van a ser un poco diferentes, pero se puede hacer. Ahí lo importante es el producto que le estamos vendiendo al cliente, que sea, que nos deja hacer cierres remotos, ¿no? Pueden ser ya por correo o cierre virtual. Nosotros como banco no tenemos problema de hacerlo virtual. Algunas constructoras sí nos dan un poquito de trabajo, pero de resto no hay ningún problema. Clayton, otra pregunta que nos hacen también. El dinero, si ellos no tienen la cuenta bancaria en los Estados Unidos, es un problema. Ellos tienen que tener su cuenta acá, pero lo podemos ayudar con eso también o no. O Mira, sea, para empezar el proceso de precalificación y darles la carta de precalificación a ustedes, a Karina y a ti, para que podamos buscar ujú, propiedad, el dinero puede estar en su país de origen, puede estar en Guatemala sin ningún problema. Pero antes del cierre o antes del traspaso de la propiedad, sí necesito tener una cuenta de banco aquí en los Estados Unidos, porque esa última transferencia se debe hacer de una cuenta de los Estados Unidos. Y también es un requisito tener pagos automáticos de una cuenta de los Estados Unidos. Entonces, sí se va a requerir para el cierre, pero no para empezar el proceso. Y también tenemos aliados con los cuales podemos ayudarle al cliente a abrir la cuenta de banco desde su país. Sería lo mejor, obviamente, que el cliente venga siempre, pero en caso tal de que él no pueda venir porque no tiene visa o no tiene tiempo, pues podemos conectarlo con nuestros aliados para que le puedan ayudar a abrir una cuenta de banco remoto. ok. ok, perfecto. Tengo una pregunta. A la hora de que un inversionista, cliente, compre una propiedad, por ejemplo, en Orlando, o sea, ustedes están capacitados para vender no solo en Orlando, sino puede ser en Miami, por ejemplo.
Sí, Sí, chicas. sí, señor. Sí, Miami Ah, está y, ahorrando y horrores. ustedes se pueden hacer cargo, por ejemplo, del alquiler de esa propiedad. de la administración Pues de la propiedad, por de la supuesto. administración, exactamente. Eso, Sí, Karina, a eso me refería. sí, es correcto. Perfecto. Aquí lo que vamos a hacer es, en el proceso inicial, para que tengan una idea de cómo funciona, es entender la necesidad de cada inversionista es diferente, entender con qué capital ellos están dispuestos a invertir Ok. y ponerlos en las manos de Clayton para que Clayton les ayude al proceso de preaprobarlo. Es bien breve, todo se hace muy rápido. No conozco el proceso en Guatemala, pero acá con la rapidez con la que el cliente, el inversionista envíe los documentos a Clayton, Clayton puede emitir una carta de preaprobación, yo diría que con 24 horas si tiene todo a la mano, y luego pues nosotros, basado en ese precio de, que esté aprobado o que el cliente se sienta cómodo en hacer la compra, pues Sandra y yo le vamos a buscar las mejores opciones basados en experiencia que tenemos, pues vamos a buscar de todas la variedad y todas las opciones que podamos tener, nos vamos a ajustar a aquellos productos en los que nosotros realmente creemos, confiamos y sabemos que va a ser exitoso para ese inversionista, y basado en ese presupuesto vamos a ofrecer opciones. Una vez el cliente diga, bueno, esta es la propiedad que yo quiero, se presenta una oferta y el proceso puede demorar para que Clayton tramite ese préstamo 30 días. Ok. Así que el proceso puede ser tan corto como demorar 2 semanas en conseguir la propiedad y 30 días para que Clayton lo apruebe. O Ujú. si el cliente quiere comprar una propiedad que esté bajo construcción, que esté bajo planos, pues el tiempo de construcción acá usualmente en casas, vamos a decir que puede ser de 3 meses, 6 meses, o si estamos hablando de edificios, que es lo más común, por lo menos en la ciudad de Miami, si estamos hablando de edificios, pues son proyectos que son un poco más duraderos, que pueden llegar a ser hasta de 2 años. Entonces, donde hay pues un cronograma de pago, pero en esos detalles pudiéramos entrar en un siguiente Zoom ya presentando proyectos como tal. La idea que les quiero transmitir es que el proceso puede ser tan corto como 45 días, eh, y era lo que Sandra les comentaba al principio, es mucho más sencillo para un extranjero adquirir una propiedad acá porque, como lo dice Clayton, va a estar basado en su liquidez en comparación con un residente o un ciudadano acá en Estados Unidos, donde el proceso requiere una inicial más pequeña, pero es un proceso donde para una persona poder llegar a comprarle puede demorar en el proceso de prepararse hasta 2 años en algunos casos. Entonces es la importancia de saber que es una oportunidad que está dada para ustedes y que es un proceso sumamente sencillo. Creo que el resumen estamos hablando de que se va a obtener una buena asesoría desde Miami, y eso es lo bueno de contar con asesores profesionales, siempre lo hemos dicho, igual aquí en Guatemala, trabajar con profesionales inmobiliarios que realmente les brinden ese apoyo al consumidor, al cliente. Em, Nosotros tenemos una sección de gestiones de crédito, donde también muchos clientes nos piden apoyo, y la verdad es que la propuesta de Clayton Capital es muy, muy interesante. Clayton, una pregunta, aquí le llamamos vivienda existente, propiedad existente y proyectos nuevos. La gestión en proyectos y vivienda existente es muy diferente. Hablemos de una propiedad existente, como decía Pedro, por ejemplo, si algún inversionista compra una propiedad ya existente, ¿cuál es el proceso del crédito? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Después de la precalificación, ¿qué proceso continúan? Es básicamente para nosotros como banco es básicamente el mismo proceso, ¿ok? ¿Cómo es ¿Ok? ese proceso? O sea, se hace la precalificación, se le da la carta de precalificación a las realtos, en este caso a Karina y a Sandra. Cuando ya ellas entran en contrato, ellas van a hacer una oferta por esta propiedad usada. Entonces van a hacer una oferta, digamos que le acepten esa oferta. Ya cuando ellos le aceptan esa oferta, ellos me dan a mí el contrato y yo empiezo a procesar el préstamo. En ese procesamiento es lo que te les dijo Karina, es del 30 a 45 días. En ese proceso de aprobación, básicamente se van a verificar la documentación, verificar los extractos bancarios y se va a enviar una tasación o un avalúo, ¿ok? Ujú. A la propiedad. Obviamente el banco quiere saber que obviamente estemos prestando lo que de verdad la propiedad vale.
se le va también a hacer a una propiedad nueva, independientemente de que también tengamos una propiedad nueva, también se le va a hacer un avalúo. O sea que el proceso en sí no cambia, la única diferencia que puede haber ahí es cuando tú haces una propiedad nueva, pues los depósitos que se le dan a la constructora son basados en el schedule o en el horario de pagos que ellos manejan. Cuando tú haces una propiedad usada o una propiedad reusada, estas propiedades lo que se hace es, se pone usualmente un dinero de escrow, que usualmente es el 1 o el 2% del valor de la propiedad, y el resto se lleva a la mesa de cierre. Digamos, esa sería un poquito la diferencia, pero el resto en el lado bancario es el mismo proceso. Ok. Clayton, te voy a leer aquí que hay unas preguntas. ¿Ok? Ok, vamos a ver que aquí hay una. ¿Cómo puedo heredar la propiedad en vida como hijos? O sea, yo como hijos, por ejemplo, pago el señor, lo que entiendo aquí, el señor Hugo, que él quiere agarrar el préstamo y pagar el préstamo, pero que la propiedad salga a nombre de la hija. ¿Es eso posible? Correcto, bueno. eh, sí, pero se va a estructurar de la siguiente manera. ¿Ok? Siempre se le recomienda al cliente extranjero que compre bajo una LLC, bajo una compañía inscrita aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, este cliente puede comprar esta propiedad y la LLC puede estar a nombre de él y de sus hijos. ¿Ok? Ok. Pero los hijos van a estar con una participación de menos del 5%. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga de más del 5% de participación en la LLC debe aplicar el préstamo. Entonces a Mm, ellos los podemos añadir poniendo al señor Hugo con el 95% y sus hijos con el otro 5%. Él aplica el préstamo, se hace el préstamo, el cliente ya tiene su propiedad, la propiedad sale a nombre de esta LLC ujú. y después obviamente el cliente puede modificar el nivel accionario de los hijos. Los puede poner a 30%, 40, 50, 80%, porque acordémonos que pues eso es un documento interno, ¿sí? El cual podemos modificar nuestro nivel accionario en cualquier momento. Perfecto. Aquí está Excelente. otro, el señor Valentino. Quisiera, disculpa, quisiera agregar algo a eso que acaba de decir Clayton y a lo que acaba de decir Gerber. Parte de trabajar en equipo, ¿no? Sandra y yo estamos acá para buscar la propiedad, las mejores opciones. Está Clayton para dar el préstamo, pero entonces también contamos con esas personas que ayudan a crear esas corporaciones acá. Entonces tenemos también, eso es parte de nuestro equipo, así como está la persona que ayuda a abrir la cuenta bancaria a las personas que no están acá en Estados Unidos. So, eso es parte de la asesoría, digamos, con la que pueden contar con nuestro equipo. Ok. Aquí el señor Valentino pregunta, esa ya la contestamos, que si él necesita hacer mejoras o conectar electricidad, eso sería parte de manejar la propiedad. Y el señor Francisco está preguntando si trabajamos en estados como Nebraska. Nosotras, la licencia es para la Florida, pero nuestra compañía tiene sedes en todos los Estados Unidos. Entonces lo podemos conectar con un asesor del mismo grupo de nosotros que lo pueda atender ahí donde ustedes necesiten. O sea, Ok. siempre vamos a tener a alguien en todos los Estados Unidos, hay gente de EXP. Y que hablen español, que es importante Sí, también para que se entiendan en su propio idioma, que eso es también un valor agregado. Habemos pues muchos agentes de bienes raíces, pero el hecho de poder hacer una negociación con alguien que habla tu idioma y que te puedes entender y estar seguro de lo que estás entendiendo, porque es bien importante, es la inversión más grande que hacemos en nuestras vidas, entonces es importante tener la confianza y la seguridad de que estamos entendiendo todo el proceso y es una ventaja increíble. Clayton, ¿cuánto es el mínimo que se le puede prestar a una persona? Si viene alguien que me dice su down payment nada más son $30,000, este, ¿cuánto es lo mínimo que presta el banco, lo mínimo que debe tener alguien para hacer una inversión aquí? Ok, bueno. El valor de préstamo mínimo full Ujú, docs es $200,000. ok, Entonces la propiedad tiene que estar alrededor de los $285,000 más o menos para que el cliente ponga el 30%. ok. Em, Tengo otros tipos de préstamos que podemos hacer hasta un préstamo mínimo de $100,000, pero ya son un poco diferentes. Pero digamos, el full doc, que es el que mejores términos tiene, $200,000. Ok. ¿Y la tasa de interés que se está manejando ahorita más o menos? Yo sé que Por, eso cambia. claro, o sea, obviamente
cosas importantes de eso. La primera es que tenemos que tener en cuenta que la tasa se congela de 30 a 45 días antes de la fecha de entrega de la propiedad. Entonces, si entramos en una propiedad de preconstrucción que nos la entregan en 6 meses, pues la tasa de interés no la vamos a saber sino hasta dentro de 5 meses. ¿Ok? Ujú. Pero digamos que fuéramos a congelar una tasa de interés hoy con un programa de Full Docs, estamos trabajando con 7.3% efectivo anual. Ujú. Es excelente. Hoy casualmente Ah, tuve un cierre de una transacción para un ciudadano y cerramos en un 7.5. O sea que la ventaja, y es una persona que, lo que le comentaba antes, demoró 2 años preparándose, teniendo un puntaje de crédito, teniendo unas declaraciones de impuestos, teniendo una serie de requisitos, que es una lista mucho más larga de la que le comentó Clayton. Es ciudadano y imagínese que usted como extranjero pueda tener la ventaja de obtener una tasa, obteniendo una visa de turista, viniendo acá a hacer esa inversión y que pueda obtener una tasa muy similar a la que tiene un ciudadano americano. Es algo Es muy también como similar, para tomar en cuenta, es para muy aprovechar. similar. Esa tasa aquí en Guatemala es muy, muy similar al 7.5. Eh, Mm. una pregunta, ¿esto de 7.5 ya incluye lo que es seguros, Clayton? ¿Ya Eso incluye es todo? siete Pues, punto cinco anual solo sobre principal interés. eso pues va a variar, ¿no? Como decís, dependerá de cuándo se entregue el proyecto. ¿Qué Correcto. plazo máximo dan un crédito hipotecario ujú. ustedes? Los Excelente préstamos pregunta. hipotecarios de acá tenemos o de 15 años o de 30 años. Ok. Menos de 15 años no se puede. Menos de 15 años no se puede y no te lo recomiendo, ¿ok? Ok. Y te explico por qué. Yo siempre recomiendo el de 30 años. ¿Por qué? Porque primero, sabemos que el cliente no va a estar los 30 años con el préstamo hipotecario. Sí. El promedio de pago de nuestros clientes es 5.8 años. O sea, en 5.8 años el cliente va a pagar la propiedad, o va a refinanciar la propiedad, o va a vender la propiedad, o va a terminar de pagar la propiedad. Entonces, queremos que primero, si es una inversión, pues que obviamente se pague sola la propiedad. Entonces, por eso se pide o se hace un préstamo a 30 años para que la cuota mensual quede más baja y así se pague sola. Eso es lo Ujú. que... Y segundo, pues tú puedes hacer aportes a capital. Hay un límite de aportes a capital por los 3 primeros años de un 20%. Ya después de los 3 primeros años, tú puedes pagar el préstamo en su totalidad sin Mm. ninguna penalidad. Perfecto. Entonces, ¿para qué, digamos, tratar de hacer un préstamo de 15 años y como quiera podemos hacer aportes a capital y lo podemos pagar antes, ¿no? Ok. Exactamente. La tasa de Perfecto. interés es la misma para vivienda existente y proyectos. ¿Cómo? No es que La tasa alguien de habló, no te interés, escuché bien. la tasa de interés es el mismo porcentaje por proyectos y por vivienda en reventas, digamos. Sí, señor. La única vez que puede cambiar la tasa de interés es cuando estamos viendo un tipo de propiedad que se llama condo hotel. Cuando Ok. es una propiedad que significa condo hotel, la tasa de interés puede ser un poco más alta y la razón es que simplemente es un poco más de riesgo para el banco. Pero de resto, Y de igual forma, si fuera comercio, aunque no fuera vivienda, también puede aplicar a 30 años el crédito. correcto. Pero los términos comerciales son un poquito diferentes. Pero sí, son préstamos hipotecarios de 30 años. Esto, una pregunta no pregunta, sino para Sandra y para Karina. Ustedes nos pueden mandar vía WhatsApp los requisitos que pide Claro, Clayton para el préstamo, ¿verdad? Porque eso es importante tenerlos, sí, sí, ¿verdad? claro que sí. Este Zoom también va a quedar grabado y esa grabación también la podemos enviar más adelante como para refrescar los puntos, ¿no? Pero definitivamente a todas las personas que asistieron le podemos enviar por correo electrónico o por WhatsApp todos esos requisitos. Excelente. Aquí les sigo leyendo preguntas. El señor Erwin, él quiere saber cuánto pagaría más o menos mensual, y ya nada, se la damos a Cleito, por supuesto. ¿Cuánto es el interés? Bueno, no sé si es el interés o el pago mensual de un préstamo de $150,000. Lo que pasa es que lo mínimo que presta es 200,000, ¿right? O Correcto. Y sea, si Pero hiciéramos un digamos, ensayo de 200.000, ponle eh, 200,000, el sí, lo podemos mínimo. hacer de 200.000, o sea, para que, o sea, como dicen en mi país, abuelo de pájaro, ¿ok? Por Ajá, cada, exacto. por cada $100.000, el pago mensual de principal e interés va a ser $600. Ok.
Ok. ¿Ok? Es basado en una tasa de interés del 7.5 efectivo anual. Entonces, Ok. obviamente eso es solo principal interés, tenemos que Ujú. añadirle a ese valor el impuesto predial y el seguro y asociación si tiene. Pero digamos, solo de principal interés van a ser alrededor de $600 por cada $100,000. Perfecto. Otra pregunta aquí que, espérense, nos falta una más aquí. ¿Se puede adquirir propiedades, por ejemplo, los exiliados? ¿Cómo se manejaría este proceso? Máximo que en Latinoamérica subió ese índice, pregunta el señor Hugo. Se pueden manejar, sinceramente se tiene que hacer caso por caso, no hay ningún, digamos, una regla en general. Tenemos que verlo caso por caso, pero se puede hacer y en el caso tal de que se pueda hacer, son básicamente los mismos términos. Clayton, ¿hay un límite de crédito para las personas? O sea, si yo me compro como extranjera una casa, ¿puedo aplicar para otro préstamo o el banco me limita, nada más puedes comprar una, dos? Excelente pregunta. No, siempre y cuando el cliente tenga la liquidez para Ujú. estas propiedades, puede comprar todas las que quiera. En este momento tenemos un cliente colombiano que estamos en contrato con 6 propiedades diferentes. Entonces el señor tiene el ingreso, tiene las reservas de las 6 propiedades y tiene el dinero, por el 30% de todas las propiedades, lo puede hacer. Ahora, si en caso tal, digamos, porque esto es algo importante, si tenemos un cliente que no tiene el dinero, o sea, no tiene la cantidad de dinero suficiente, pero podemos utilizar las mismas reservas para varias propiedades. Simplemente lo que nos tocaría hacer, obviamente, es organizar las fechas de cierre. Entonces, digamos, una propiedad que cierre aquí, una que cierre en otros 2 meses. Con eso, las mismas reservas que teníamos para la primera propiedad nos sirven para la segunda. O sea, no tendríamos que tener más reservas encima, en caso tal de que no tenga todo el dinero. Pero si es un cliente que tiene la liquidez, podemos hacerlas todas las que el cliente quiera comprar. Perfecto. Aquí tengo otra Alguien persona. colocó una pregunta que dice que si hay una edad mínima y una edad máxima para poder obtener un préstamo hipotecario. Excelente pregunta, excelentísima pregunta. Sí. Edad mínima obviamente tiene que ser 18 años, ¿ok? Ujú. Edad máxima, no hay una edad máxima, siempre y cuando el cliente pueda firmar y sea consciente de lo que está haciendo, no hay ningún problema. Clayton, una consulta, una pregunta. Por ejemplo, como decía Herbert hace un ratito, aquí en Guatemala las tasas depende, ¿verdad? Depende de tasa en dólares, 7, 7.5. ¿Crees que esa tasa allá con ustedes se puede mejorar un poco? ¿Puede bajar? O sea, Pregunta. obviamente la tasa de interés de nosotros está basada en los bonos de la Reserva Federal de los 10 Ok, años. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a mover con ese ticket o con ese punto. ok. Eh, definitivamente al tú crear una relación con el banco, ya después de hacer 1, 2, 3 préstamos, pues ya el banco puede considerar unos prime rates, ¿sí? Ok, Pero tenemos que crear una relación con el banco para poder llegar a ese punto. excelente. Muchas gracias. Hay algo que quiero comentar, quizás se sale un poco, pero más de el poder obtener esa propiedad y tratar en lo posible de que el alquiler de esa propiedad pague ese préstamo mensual, ¿verdad? Para no tener esa preocupación de producir en dólares, esa no es la idea es que la propiedad se pague sola con el alquiler. Es una de las ventajas, pero la siguiente ventaja es la plusvalía. ¿Ok? Estamos hablando de que el cliente va a dar solo un 30%, pero la plusvalía que va a obtener va a ser sobre el precio, el valor total de la propiedad. Entonces son como las dos ventajas que tenemos acá. Solamente el tener que pensar que necesitamos solamente tener ese dinero que nos comentó Clayton al principio, ese 30% más el 5 más el 6% más el dinero de reservas y pensar que en la plusvalía acá en el estado de la Florida, porque acá lo tenemos que analizar a nivel de estado, a nivel nacional las estadísticas varían y cada estado se comporta diferente. La Florida pues tiene ventajas extraordinarias, no solamente porque tenemos el mejor clima, digamos, tenemos la mejor mezcla de culturas, tenemos grandes compañías mudándose a, a la Florida por el tema de impuestos, porque en la Florida solamente tenemos un solo tipo de impuesto, a diferencia de otros estados. Entonces tenemos muchas ventajas.
y hay mucha demanda. Entonces, eso hace, y siempre tenemos más bien un problema de inventario, donde tenemos más clientes y no tenemos suficientes propiedades. Hay miles de familias mudándose diariamente a la Florida y necesitamos esos inversionistas que vengan porque hay gente, no todo el mundo puede comprar, mucha gente necesita rentar. Entonces, las ventajas que tenemos, no solo a nivel de que, bueno, no nos vamos a preocupar que vamos a tener una propiedad allí que no se vaya a rentar, se va a rentar de manera rápida, pero la plusvalía que va a obtener es grande. Normalmente hablan de porcentajes bien, las estadísticas son como bien conservadoras y hablan de un 8%, que es la plusvalía de una propiedad, pero realmente la Florida es mucho más alta que esa. Por experiencia, estuvimos en un proyecto, para darles un ejemplo, que empezó, no tiene un año en construcción, y cuando estábamos chequeando los precios, las personas no han cerrado todavía la transacción, la propiedad no está lista, de hecho, todavía no está construida y ya esa propiedad, ese condominio, ese apartamento en particular, tiene una ganancia ya de $150,000 sin haber cerrado la propiedad. Quiere decir que el año que viene que cierre, pues esa persona tiene toda esa plusvalía donde va a poder, lo más probable es refinanciar y tomar ese dinero para hacer una siguiente inversión, y es como una cadena, ¿ok? Esa primera propiedad que te va a dar la oportunidad de obtener otras a futuro y tener la ventaja de que Clayton con Q Capital puede ayudarlas a hacer, a apalancarse y a obtener financiamiento y entrar en todas esas propiedades con una pequeña inicial. Creo Correcto. que va a ser más sencillo comprar una propiedad en Orlando. Es más sencillo, Pero seguro. bueno, cualquier cosa me llaman porque vamos a Totalmente. Cuando tener se que dar una apruebe vuelta para por los allá 2 millones, Herbert, te llamamos. Cleito, yo creo que vamos a tener, después de esto, vamos a tener una reunión de unas 2 o 3 horas porque sí, van a haber muchísimas preguntas, estoy Sí, sí, seguro. sí. La verdad es que no es complicado invertir en Estados Unidos hoy en día. La tecnología y lo que es estas facilidades nos permiten a que hoy una frontera no nos va a limitar a poder ser inversionistas en Estados Unidos. Y bueno, ya la gente que nos ven ahorita en este webinar, pues no es porque no compren en Guatemala. En Guatemala para mí siempre va a ser una excelente opción, pero es diferente estar en una reunión y decir, bueno, tengo mi casa en Orlando, cuando quieran pasamos vacaciones allá. Y ya saben que el financiamiento lo consiguen con Q Capital, y a través de Sandra y Karina, pues sin duda vamos a conseguir una excelente asesoría. No estoy ganando nada por la promoción, más adelante les paso mi factura, así que Gracias. no, pero sí, Estás haciendo coaching, ¿verdad? sí, lo cierto es, mi querido Pedro, es que vamos a tener que tenemos una puerta que se nos abre, y a través de esta facilidad, gracias por este webinar muy, muy interesante, y que pues sigan habiendo más preguntas, compartan estos temas, y sí me gustaría que pudiéramos hacer más adelante otro, pues a lo mejor a través de Facebook, porque sé que va a haber mucho más audiencia. Ahorita pues está la pura crema innata aquí en las redes, y compartan también ustedes, por favor, para la gente que deseen invertir en Estados Unidos, y se dan cuenta es muy sencillo, y es sencillo porque tenemos una excelente asesoría. Por eso es fácil. Exacto. ¿En Y algún yo artículo? creo que, como decís, perdón, Herbert, Sí, como sí, no. decís, es mucho más fácil invertir allá que invertir aquí en nuestro propio país. Perdón, pero ustedes saben cómo son los bancos aquí. Los bancos son muy, 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 bueno, los que están escuchando esto saben que es muy complicado, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, casi todo lo que he vendido, pues por el tipo de cliente, casi todo lo compran al contado. O ellos ya tienen su propia línea de crédito, entonces por eso no me he preocupado, o sea, no me preocupo por eso. Pero igual, cuando una persona quiere adquirir un bien aquí, oye, bien complicado, ¿no, Herbert? Sí, Difícil. ahorita estamos haciendo el mismo labor que Q Capital aquí en Guatemala, dando esa asesoría al cliente. Coincido con Pedro, muchos bancos, no estoy hablando mal de bancos, de hecho, Exacto. tenemos financieras, como también un concepto de leasing inmobiliarios aquí en Guatemala, muy, muy bueno. Y no es porque esté participando por aquí un amigo de ellos, pero es un buen sistema el concepto financiero a través de leasing, a través de un crédito bancario. Hay muchas facilidades, pero como les decía, a través de una buena asesoría. Porque si voy a llamar hoy a un agente en Miami, estoy seguro que no voy a entender absolutamente nada del crédito.
A diferencia que ya teniendo a Clayton a través de una buena asesoría, pues yo lo vi fácil, o sea, hoy vi que cualquiera puede sacar un crédito y no es complicado, ¿sí? Porque para Clayton no es inventar el agua azucarada, es su pan diario. Entonces, Ujú, y vuelvo y repito lo que siempre hemos dicho, vamos a hacer un buen negocio, el que quiere comprar un inmueble puede comprarlo hoy en día. Solo asesórense bien, por favor, no se asesoren mal. Tenemos que Exactamente. estar con ejecutivos profesionales asesorados. Si yo quiero comprar alguna industria, voy a hablar con Pedro. Si quiero trabajar un crédito aquí en Guatemala, hablo con Herbert. Si quiero trabajar un crédito en Miami, hablo con Cube Capital. Y si quiero comprar las mejores propiedades, pues hablo con Sandra y Karina en Miami. O sea, así de simple. Gracias Así y es. Sí. sí, ojalá nos puedan hacer las preguntas y Clayton te vamos a molestar ahí con un cuestionario bárbaro, tal vez no vas a dormir hoy, pero Sí, te molestamos ahí. Claro que sí, tranquilo. O sea, para añadir a lo que tú estás comentando, en Estados Unidos no hay una mala inversión, sino un mal asesoramiento. ¿Ok? así es. Eso es primordial. Primordial hacer o sea, mirar con quién estamos invirtiendo, apalancarnos del conocimiento, no solo de la parte financiera o de la parte bancaria, pero apalancarnos del conocimiento de la gente, porque con ese conocimiento es que ellos ya han aprendido, ellos ya han cometido los errores, ellos ya han visto qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Entonces es mejor aprender de los errores de otro y no de los de nosotros mismos, ¿no? Entonces Ujú. eso es muy importante, poderte apalancar del conocimiento de nosotros, ¿ok? Del conocimiento de los profesionales, porque también a veces pues hay hay tanta información que a veces no toda en realidad es la certera. Entonces siempre escuchar del profesional del área, eh, cada quien, nosotros decimos zapatero a su zapato, aquí cada quien tiene una licencia para representar una rama en específico. Sandra y yo estamos para buscar las propiedades, no podemos, no nos metemos en el tema, aunque lo conocemos. Clayton es el especialista en eso y así las profesiones y las opiniones se respetan. Entonces, lo bueno de hoy en día que lo mencionaba es Herbe, con la tecnología, la gente está muy informada, lo que es bueno. Y la tecnología nos ha permitido hacer negociaciones y transacciones donde todo se hace así, a través de videollamadas, reuniones de Zoom. Y en particular, Sandra y yo tenemos clientes que han comprado que todavía no conocemos, tienen sus propiedades acá y no los hemos conocido. Yo tengo uno en particular que tiene 6 años con su propiedad y nunca he venido a verla, no lo conozco, pero es una relación de confianza que se formó de un tiempo y esa persona nos ha referido otras más y ahí está su propiedad produciendo dinero y él está en su país recibiendo dólares. Entonces, esos casos se dan. Es muy importante ganar la confianza, obviamente, pero es muy bueno que acá en Estados Unidos todo es como récord público. Aquí pueden investigar y saber que somos de verdad, que existimos, que tenemos las licencias, que las propiedades existen. Entonces hay como que esa tranquilidad que se le puede dar al inversionista de que aún a distancia, obvio, hay otros que vienen a conocer su propiedad al momento de la firma y la vieron y todo se hizo a través de videollamadas. La transacción con el banco se hizo todo a través de llamadas y correos electrónicos, pero esa es una ventaja que nos acorta el proceso y también el presupuesto, porque alguien dice, bueno, en vez de viajar tantas veces, pues yo espero y viajo el día de la firma, por ejemplo. Entonces, pues apoyarnos de la tecnología para pues, hacer reuniones como esta, seguir informando y en el futuro poder hacer transacciones también. Déjenme leer la última pregunta ya antes de que nos vayamos, que quedó aquí con Sol. Dice, si se adquiere una propiedad en construcción, ¿en qué momento se empiezan a dar los pagos? ¿Se puede adelantar pago o se hacen abonos a capital hasta el momento de la entrega? Buena Nosotros, pregunta. sí, nosotros en Orlando normalmente lo que se trabaja es que en el momento del contrato das una inicial y cuando cierras das el resto, o sea, das una parte al entrar en contrato y la otra parte de ese 30% que te van a pedir lo das el día del cierre. Ahorita hay varias preconstrucciones que te están dando un schedule de pago en 2 años porque son construcciones más largas, entonces hay que dar en fraccionado. Pero normalmente es al entrar en contrato das algo y ya el día del cierre das lo demás de tu inicial. Y Así el pago funciona. mensual exacto, el pago mensual del banco, una vez ya te entreguen la llave de tu casa, tienes un mes de periodo de gracia y al siguiente mes es que se empieza a pagar la propiedad.
Yo no sé si en Guatemala es diferente donde el préstamo se tiene que empezar a pagar desde el principio o si es al final de que le entregan la llave. No te oigo. No te oímos. Perdón, error número 14. Bueno, el préstamo se empieza a pagar a partir de cuando te entregan el inmueble, ¿sí? No te Ok, entregan la Así ya. es cuando firmas la compraventa. En el caso de proyectos, hasta que termine la construcción y ya es tangible, y ya firmas la compraventa, ya empiezas a trabajar con el crédito. Eh, me gustó la parte también donde decían que la cuenta de ahorro, se puede abrir una cuenta de banco en Estados Unidos sin necesidad de ir ahorita. Entonces creo que sí, va a haber mucho interés. Me han escrito un par de personas aquí, ya más tarde vamos a hablar con ustedes, Sandra y Karina, para un par de opciones de inversión. Entonces, creo que sí el producto les gustó a la gente, les gustó la información y como les digo, van a haber mayor dudas y va a ser seguramente sobre la marcha para estas actividades. Pero estamos a la orden, o sea, para Sí, irlas respondiendo poco a poco. sí. Una pregunta más. ¿Hay posibilidad de que hayan proyectos que sea un 0% de enganche? Es decir, para que el banco empiece a financiar todo. No, un Sí, contrato hay para que un, sea Esa legal, opción. sí, un Ah, contrato ok. para que sea legal requiere un depósito. un Perfecto. depósito, sí. Perfecto. ¿Y el enganche mínimo o el depósito mínimo de cuánto en algunos proyectos me imagino que han de manejar algo mínimo o no? O todo es O igual? sea, el banco te va a prestar hasta el 75%. O sea, depende de la propiedad, podemos hacer un 25% de cuota inicial. Ahora, el enganche va a depender de ya sea la constructora o el vendedor. Algunas constructoras nos piden el 10%, hay unas que nos piden el 1%, hay unas que nos piden el 30%, ¿sí? Entonces ya eso va a depender obviamente del proyecto como tal, pero si, digamos si tú estás comprando una reventa, esas propiedades tú puedes poner el 1% de escro, de De arras. depósito. Digamos, la propiedad cuesta $200,000. Estamos hablando que yo puedo poner $2,000. Sí, es una reventa. Es una reventa y el banco me va a financiar el resto No, eso tú lo vas a poner solo para entrar en contrato, inicial. Ah, ok. para sacar la propiedad del mercado. Ah, ok, ok. Perfecto. Ok, listo. Bueno, Bueno, Clayton, de verdad que gracias. Herbert, Clayton, todos, muchísimas gracias por haberse conectado. Tengo varios emails ahí que ya pusieron en el chat para enviarles información. Y bueno, en el flyer tenían todos los emails, los teléfonos y estamos a la orden para responder cualquier pregunta. Clayton, una vez más, mil gracias de verdad por dedicarnos este espacio. No, 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 claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno haberte conocido, Herbert y el señor Pedro. Qué bueno. Eh, Gracias, Clayton. Gracias, muchas gracias. Y creo que muy, muy bueno. Creo que tenemos que ir a comprar allá, Herbert. Sí, Sí, señor. Conocernos. por acá los Gr- espero. Claro que sí. Tenemos que quitarnos el cero. Así es. Bueno, Ok, gracias a todos los excelente. que se Muchas gracias a conectaron. todos. Gracias por su atención. Y estamos en contacto. Gracias, Hugo. Gracias a todos los conectados. Y primero Dios vamos a tener buenos resultados. Amén. Hasta luego. Que pasen Buenas buenas Ok. noches. noches.